Oh, hola. Bueno, hola. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Creo que no sé si va a hacer falta presentarme porque casi todos me conocen. Son todos gente conocida. Eso me pasa por no publicar bien la charla como corresponde. Pero bueno. Nada. Igualmente hago una breve intro. Soy Sergio, para los que no me conocen, que creo que son pocos acá. Trabajo en Monks, en una empresa de marketing, hace ya un tiempito. Estoy en la industria de seguridad, de la ciberseguridad, hace como 10 años. Y bueno, este proyecto o este Secure Code Box nace un poco de una investigación que estoy haciendo sobre un trabajo de investigación que estoy haciendo para la universidad y en el cual estoy buscando o intentando de entender de cómo mejorar la gestión de herramientas de seguridad, bueno, cómo gestionar mejor las herramientas de seguridad en un ambiente de SecOps. Bien, un poco para darles contexto, nosotros tenemos como dentro del ambiente de DevSecOps tenemos muchísimas herramientas. Acá puse algunas muy pocas, pero tenemos tipos de herramientas tipo SAST, tipo DAST, Pentest, Threat Modeling, un montón de tipos de actividades que se hacen. A su vez tenemos muchas herramientas, como herramientas que son open source o herramientas que son pagas. Todas esas herramientas tienen su propio gestor de vulnerabilidades, tienen su forma o su formato de entregar findings de seguridad. Todo eso hace que gestionar un poco el ecosistema de seguridad en un ambiente de SecOps a veces sea complicado. Es complicado porque así no está todo estandarizado, hay distintas formas de representar lo mismo, hay herramientas que te dan más información, hay otras que te dan menos, entonces se complica un poco la gestión. Para eso, existen muchas soluciones. Un poco yo lo que estuve estudiando y lo que estuve viendo se llama Secure Code Box. Secure Code Box es una herramienta que es una herramienta open source que es del proyecto de OWASP. Así calculo que todos conocen la comunidad OWASP acá, pero bueno, es un proyecto que está dentro de la comunidad y está libre para usarlo y está muy bueno. Básicamente, este proyecto es un proyecto que está basado en Kubernetes. Entonces, para poder trabajar con Secure Code Box tenés que conocer un poquito algunos comandos, algunas de Kubernetes, pero nada, es muy simple el uso y tiene todas las funcionalidades y las características que tiene Kubernetes. Esto es modularidad, escalabilidad y tiene muchas otras características que lo hacen muy interesante para su uso. Bien, lo que hace Secure Code Box es integra distintas herramientas de seguridad en un mismo ecosistema. Entonces, hasta ahora tienen más de 20 herramientas de seguridad integradas. Muchas son muy conocidas, como por ejemplo OWASP, SendGrep, Nikto, Nuclei. Hay muchas herramientas que son conocidas en el ámbito de la seguridad, que son open source y que están integradas con Secure Code Box. Y además tiene la característica que te permite integrar con otras herramientas que es para la gestión de vulnerabilidades, como por ejemplo DefectDojo o Elasticsearch. Y a su vez permite enviar notificaciones
ya sea por Slack, por mail. Entonces, un poco para entender de qué se trata, primero les cuento algunas herramientas que tiene. Estas son algunas, hay más todavía. Ahí, como pueden ver, está Trivi, Nmap, herramientas que son ya de muchos años, que son conocidas, SAP, y hay más todavía. Bien. Entonces, bueno, para explicarle un poco de qué se trata, la idea es, más que explicarles las características, es mostrarles cómo funciona la herramienta, pero con algunos ejemplos. Entonces, para eso, yo lo que hice fue crear algunos escenarios. Algo que es bueno comentar un poco de Secure Code Box es como es basado en Kubernetes, todos para ejecutar un scan o para pedirle a la aplicación que realice algún scan con alguna herramienta en particular, son todos archivos ejecutables que son YAML, que básicamente tienen el mismo formato que un formato de Kubernetes, y vos les especificás qué actividad vos tenés que ir realizando. Acá, por ejemplo, tengo en un video que tengo acá, a ver, ¿se ve bien? A ver, díganme si se ve, más o menos. Perfecto. Lo que estoy haciendo, yo acá tengo, por ejemplo, ya instalado dentro de Kubernetes, un clúster de Kubernetes que tengo armado. Tengo Secure Code Box y estoy listando todos los endpoints que tengo disponibles, por ejemplo, para hacer algún análisis o algo. Por ejemplo, tiene alguna funcionalidad que es para saber cuáles son los scans que tenemos agendados. A ver, voy parando porque si no voy. Así, tiene varias características Secure Code Box. Como está basado en Kubernetes, vos le podés pedir que realice, por ejemplo, un scan de una herramienta de seguridad a un determinado target. Por ejemplo, acá, lo que yo le estoy diciendo con Secure Code Box es que tenemos la herramienta que se llama Nmap, que calculo que muchos la conocen, que es para ver cuáles son los puertos que están abiertos en algún sitio web, hay comunicación con ese puerto. Entonces voy a realizar un scan al sitio scanme.nmap.org. Bien, y bueno, acá les paso algunos parámetros. Pero básicamente lo que le estoy diciendo es por un ejecutable que realice un scan. Bien. Entonces, con los comandos que son de Kubernetes, básicamente yo lo que le digo es ejecutame este scan que lo tengo definido en este archivo .yaml. Bien, entonces acá un poco indico un poco las cosas que voy a analizar, que les defino. Bien. Y este en particular lo que hace es, no es solo un scan, sino también es un endpoint que vos lo que hace es agenda scan cada cierta frecuencia. Entonces yo al ejecutar este comando, lo que estoy haciendo es ejecutar un scan hacia Nmap cada cierta frecuencia que ahí definí en un minuto. Bien, con este comando que es el siguiente, veo cuáles son los scans agendados. Y luego, en este comando lo que yo veo es, por ejemplo, el estado del scan que estoy realizando. Bien, entonces se puede ver que encontró 6 findings en ese sitio web, quiere decir que hay puertos abiertos en ese sitio web. Entonces, la idea ahora es también poder visualizarlos. Bien, entonces, a ver. Entonces yo creo que una de las cosas que tiene Secure Code Box es que toda la información que vas recopilando se puede almacenar en un bucket
que puede ser un bucket de C3, un bucket de Google o un bucket de lo que nosotros definamos, pero como es una herramienta open source, tiene integrado un bucket open source que se llama Mini.io, que básicamente lo que yo estoy haciendo acá es, hay un pod que se ha creado dentro del clúster y yo lo que estoy haciendo es estableciendo una conexión con ese bucket para poder visualizar. Uy, estaba por acá. Sí. Entonces, bueno, acá lo estoy mostrando a los findings por línea de comando, y si después lo quiero mostrar por el bucket, lo hago. Ahí tengo un puerto expuesto y acá tengo el bucket con los findings que encontró de Nmap. Bien, entonces acá se pueden visualizar, por ejemplo, todos los findings que encontró la herramienta. Y ahí se puede ver. Creo que este es el segundo ejemplo, ¿no? Pero bueno. Sí, me pasó la slide siguiente. Ok. Bueno, pero básicamente es lo mismo. Acá en el siguiente ejemplo, lo que yo estoy haciendo es, lo que trato de hacer es integrar otra herramienta de seguridad. Hay, por ejemplo, lo que estoy utilizando acá, en esta herramienta se llama SendGrep, ¿bien? Y lo que estoy utilizando es, SendGrep es una herramienta que hace análisis de código estático o SAS. Entonces, por ejemplo, a un repositorio que nosotros tenemos, busca vulnerabilidades que hay en el código, ¿bien? Entonces, simplemente integrando ese Secure Code Box con SendGrep a Secure Code Box, simplemente con este archivo que nosotros definimos, básicamente lo que podemos hacer es realizar un scan hacia el target que nosotros definimos. Que en este caso, por ejemplo, tenemos este target. Yo lo que definí acá fue un repositorio que le puse Vulnerable Flash App. Bien, entonces lo que hizo fue realizar un scan sobre ese repositorio. Bien. Otra característica que tiene SendGrep, y esto creo que es lo que lo hace muy interesante, es que vos podés integrar herramientas y hacer análisis en cascada. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, yo tengo una herramienta que me entrega una determinada salida así de findings. Entonces, si tenemos un patrón determinado, podemos generar un segundo scan para realizar una siguiente actividad. Entonces, por ejemplo, podríamos decir, hay una herramienta que está integrada que se llama Git Repo Scanner, por ejemplo, que te permite saber los repositorios de una organización de GitHub o de GitLab. Grupos de GitLab o organizaciones de GitHub. Entonces vos podés definir en Git Repo Scanner la organización que vos querés escanear, la escaneás y después, de acuerdo al patrón que vos definís, podés, por ejemplo, realizar un segundo scan, por ejemplo, hacerle un análisis de código estático, SendGrep, por ejemplo, o podemos hacer otras cosas, como por ejemplo también tiene integrado Git Leaks, entonces podés detectar secretos o podés, por ejemplo, hay como distintas formas de realizar distintos tipos de scan en cascada. Entonces lo que yo hago acá en este ejemplo es, acá les explico, por ejemplo, lo que estuve haciendo como para ejemplificarlo. Tengo una organización que tiene una cantidad N de repos, entonces con Git Repo Scanner lo que hago es identifico todos los escáneres y después con SendGrep
lo que hago es realizo un scan estático a todos esos repositorios. Y después todos los findings los storeo en el bucket que es Minio. Entonces, una cuestión importante, por ejemplo, cuando Git Repo Scanner, cuando me da los findings que reporta o el output que genera Git Repo Scanner, es un JSON que tiene estas características. Y una de las cosas que tiene es que acá en name siempre te pone GitHub Repo. Por ejemplo, con ese simple patrón que vos tenés definido, cuando te da el output de Git Repo Scanner, vos le podés definir, ok, si me viene un JSON con este patrón, vos realizame un scan a este campo. ¿Bien? Entonces, eso es lo que hace. Va realizando scan de manera secuencial, o en realidad es en paralelo, porque una vez que entrega todos los findings, Kubernetes, que está, bueno, o Secure Code Box, que está montado dentro de Kubernetes, levanta 4 jobs en paralelo, porque ahora en este caso tengo 4 repositorios, y hace 4 scan y te devuelve los findings. Entonces, hay que, en este ejemplo, por ejemplo, hay que definir 2 archivos, uno para hacer el scan por Git Repo Scanner, y el segundo archivo, lo que vos haces es definir un poco la condición de cascada. Entonces, acá, por ejemplo, le estamos diciendo cuál es el análisis que vamos a hacer, Sengrep, y acá cuál es el repositorio, cómo vamos a, qué vamos a hacer, ¿no? Bien. Acá este es un video muy largo, pero quiero mostrar un poquito. Vamos a ver. Lo que hago yo acá es, esto es lo que quería mostrar. Corriendo el comando que está acá, por ejemplo, que es acá tengo, le digo a Secure Code Box, realizame un scan con Git Repo Scanner. Entonces, después en el siguiente comando, lo que yo estoy haciendo es mirando cuáles son los scans que se han realizado en el tiempo, ¿bien? Entonces, acá es como que lo que muestra es que Git Repo Scanner encontró 4 repositorios, que son los repositorios que yo tengo definidos en una organización que creé yo. Y acá van realizando los scans Sengrep. Bien, esto se va mostrando de esta manera porque es como trabaja el comando que cuando uno pone watch, pero simplemente, ahora sí se ve, básicamente tenemos los 4 findings y acá están escondiendo en 4 repositorios. Bien, entonces, una vez que está todo eso, se puede visualizar todos los findings que vos tenés en el bucket, que puede ser, como decía antes, un bucket de GCP o un bucket de S3 o lo que sea. Bien, entonces, ahí, por ejemplo, lo que estoy haciendo es mostrarlo en el bucket Minio. Entonces acá se ven los findings encontrados en esos repositorios. Entonces ahí lo muestra. Y ahí van viendo, y ahí están todos los findings. Bien. Entonces, bien. Entonces, así como este escenario se planteó, se pueden plantear muchos escenarios. Por ejemplo, cuando, por ejemplo, uno puede ir detectando o escaneando, por ejemplo, con AMAS, que es una herramienta que es de enumeración de dominios, podés detectar los dominios y subdominios de un sitio web y
y después con otra herramienta, por ejemplo con SAP, podés hacer un scan en cascada a todos esos subdominios. Entonces se puede hacer como automatizar todo un flujo de scan y por eso lo hace muy potente esta herramienta. Bien. Otra característica que tiene Secure Code Box es que cuando lo que vos podés hacer es también analizar los clústeres. Nosotros tiene una funcionalidad que se llama Autodiscovery, que básicamente lo que hace esta funcionalidad es está escuchando puede ser en un namespace o en un recurso o en todo el clúster, si hay un recurso nuevo que se crea dentro del clúster y se fija, por ejemplo, si es HTTP o tiene algún puerto HTTP, puedes realizar un análisis de SAP para hacer escanear por si tiene alguna vulnerabilidad. Bien. Otra característica que tiene es también que para este tipo de análisis tiene algo que se llama Container Autodiscovery. Por ejemplo, entonces todas las imágenes que uno tiene en un pod, puedes hacerle un análisis con Trivi, que básicamente lo que vos vas a obtener es una lista de todas las librerías vulnerables que tiene ese container. Entonces, eso a su vez se puede integrar con otras herramientas que también están integradas acá, que se llaman, por ejemplo, una Dependency Track, que te sirve para poder identificar todas las vulnerabilidades de identificar librerías vulnerables. Bien, entonces acá en este ejemplo lo que yo hago es configuro Secure Code Box para que pueda hacer un autodiscovery a un namespace determinado. Bien, en el namespace que yo tengo definido para hacer para detectar si hay un nuevo servicio HTTP es el del default. Entonces, ahí un poco lo que estoy haciendo es, en los primeros comandos, es viendo cuáles son los escáneres que tengo cargados o integrados en Secure Code Box, que simplemente se pueden agregar. Hay un comando en Helm que vos agregás el scan. Entonces, acá en este ejemplo, yo monté Secure Code, OWASP UShop, que es un servicio, una aplicación web vulnerable conocida del proyecto de OWASP. Entonces la monté en el clúster. Entonces ahí un poco la estaba exponiendo para que se pueda ver. Y básicamente lo que muestro es acá cómo... A ver. Ahí un poco se define... creo que es... Acá, bueno, en este ejemplo en particular lo que estoy haciendo es... estoy realizando un scan sobre la aplicación SAP. Sobre OWASP UShop. Bien. Bien. Bien, ok. Quiero sacar esto. Bien. Este era el que estaba mencionando recién. Acá, por ejemplo, ahí muestro que creo que los pods que tiene Secure Code Box, eso no importa. Ahí estoy instalando. A ver, vamos rápido. Ok, perfecto. Lo que hago acá, para que se entienda, es levanto un servicio de HTTP en el clúster, básicamente con un comando de Helm, que es un gestor de paquetes, que creo un pod y con un deployment dentro del namespace default y que tiene OWASP UShop. Bien, dentro de
como es un servicio HTTP y tengo el servicio Autodiscovery habilitado dentro del namespace default, lo que hace es automáticamente genera un scan. Entonces, por ejemplo, cada servicio nuevo que tiene endpoint HTTP, lo que va a hacer es detectar, hacer un scan en SAP, por ejemplo. Bien, sí, también podría tener definido hacer un scan con Trivi y también podría hacer lo mismo. Bien. Entonces, ok, por ejemplo, acá tengo, creo que el último ejemplo para mostrar es otra forma de hacer scan en cascada. Por ejemplo, podemos tratar de detectar los puertos SSH con Nmap de una aplicación o de un sitio web o de una subnet, por ejemplo, y hacemos un scan de Nmap para toda esa subnet y todos los servicios que tengan SSH, lo que vamos a hacer es, vamos a correrle otra herramienta que se llama Encrack, que básicamente sirve para hacer ataques de fuerza bruta a esos endpoints. Entonces, uno lo que tiene que hacer es cargar un poco la lista o de usernames y password que uno lo va a usar con Encrack y bueno, y entonces puedes ejecutar este tipo de scan. Entonces, acá en este ejemplo, de nuevo muestro un poco los scans y un poco lo que quiero hacer es ahí usar dos herramientas para hacer el scan en cascada, una que es Nmap y la otra es Encrack. Y un poco lo que uno define son las reglas en cascada y ahí tenemos una regla en cascada ya definida que es la de SSH con Encrack. Bien, entonces el archivo que tiene acá sí se puede ver al fondo, por ejemplo, yo tengo definido dos archivos que los tengo configurados como secretos dentro de Kubernetes que tienen una lista de usernames y password. Entonces, lo que hago es simplemente bueno, acá lo estoy mostrando el archivo, pero lo que voy a hacer es correr de nuevo un Nmap sobre Scanme, que es lo que le mostré hace un rato, pero esto también podría ser, en vez de un endpoint, podría ser una subred. Entonces podría ser un montón de endpoints y los listás, entonces vos lo dejás a la herramienta escaneando y luego vos haces el ataque y luego la herramienta automáticamente te hace el ataque de fuerza bruta. Entonces ahí, por ejemplo, estoy ejecutando el scan de Nmap. Bien, y entonces cuando el scan termina, entonces como ese JSON que va a entregar tiene un patrón de que nosotros identificamos para hacer el siguiente scan, va a generar un scan en cascada para hacer Encrack, para correr Encrack. Bien, entonces nada, ahí está corriendo y terminó. Perfecto. Ok, entonces, para ir un poco así cerrando la idea sobre Secure Code Box, lo que tiene de útil o interesante Secure Code Box, en mi opinión, es que como es una herramienta hecha para trabajar sobre Kubernetes, aprovecha todas las funcionalidades que tiene Kubernetes. No sé, como por ejemplo, tiene la API de Kubernetes, tiene los endpoints que utiliza Kubernetes y a su vez vos tenés muchas características que tiene Kubernetes que se aplican a Secure Code Box. Por ejemplo, todo lo que es modularidad, el uso para microservicios, la creación de jobs.
Entonces, se optimiza mucho el uso de recursos. A su vez, como es como muy escalable porque es simplemente, por ejemplo, agregar una herramienta a un scan, es simplemente agregar como una imagen dentro del ecosistema de Secure Code Box y vos podés realizar ahí como empezar a ejecutar los scans. Obviamente no es tan simple como esto, pero nada, está todo el código disponible, es código abierto y cualquiera que quiera contribuir y agregar una herramienta se puede hacer. Entonces, esto también, por ejemplo, como tiene la API de Kubernetes, se puede automatizar flujos de DevSecOps, por ejemplo, o se puede, por ejemplo, con GitHub Action, incluso podríamos hasta, como es simplemente usar los comandos de kubectl de Kubernetes, podríamos generar comandos dentro de GitHub Action para generar flujos cuando se pushea código o en distintos tipos de situaciones. Entonces, todos estos resultados que entregan, yo sé bien se los mostré en un bucket, también se pueden estar integrados en un gestor de vulnerabilidades como es Defect-Dojo, o se puede crear un hook o lo que para poder integrarlo con otras herramientas como puede ser Jira o así, es simplemente crear el hook. Bien. Y bueno, y después que es fácil de configurar. Como esto a su vez está hecho con Helm, entonces simplemente agregar un escáner o todo un deployment se hace con un solo comando. Entonces, por ejemplo, para empezar a trabajar con Secure Code Box, vos lo que tenés que hacer es tener un clúster instalado en tu computadora, por ejemplo un Minikube o un Kind, y lo instalás a Secure Code Box con un comando. Bien, ese comando, nada, después ahí vos ya podés empezar a instalar todas las herramientas de seguridad que vos querés y realizar los escáneres de acuerdo a tu necesidad, scan agendados o lo que fuera. Bien. ¿Qué es la desventaja? Un poco, por un lado, es la dependencia con Kubernetes. Si bien está bueno, para mí, no sé si es tanto una desventaja, pero dependés de otras herramientas o de otras tecnologías. Entonces, eso es como un tema importante. La curva de aprendizaje. Para empezar a utilizar esta herramienta no es difícil porque aparte hay algo que está bueno, que está muy bien documentado. Ahora les voy a mostrar el sitio web en el cual tienen todas las herramientas y está todo montado. Está muy bien documentado y hay muchos ejemplos. Muchos de los ejemplos que he tomado acá son ejemplos de la misma página. La curva de aprendizaje no es simple porque tenés que aprender a cómo... Al final todo es copy-paste, pero tenés que mínimamente entender cómo se estructura un YAML, por ejemplo, cuando uno va a crear un archivo de estos ejecutables. Bien, no tiene interfaz de usuario, está muy pensado para desarrolladores o para gente que está en seguridad, entonces no hay una interfaz gráfica en la cual puedas visualizar toda la información. Y bueno, y para algunos flujos, por ejemplo, todos los scans en cascada que veníamos hablando, bueno, tiene una mínima configuración manual que hay que hacer. Bien. Bueno, un poco eso. Antes de cerrar un poco, quería mostrar el sitio web. Ok, este es el sitio oficial de Secure Code Box y acá explica todo lo que uno necesita para instalar la herramienta. Entonces, acá te va explicando, por ejemplo, que es un comando para instalar Secure Code Box. Después, acá, cada comando de estos es instalar un escáner de seguridad. Por ejemplo, acá tenés AMAS, HitLeaks, KubeHunter.
es simplemente un comando. Estos son simplemente demos que, por ejemplo, si uno quiere utilizar un target para hacer un scan o algo, vos lo puedes instalar. Esto es como afuera, es como no es parte del proyecto, pero se puede usar. Y después, vos acá dentro de los escáneres tenés ejemplos de cómo ir haciendo un scan de las distintas herramientas. Entonces vos ya tenés todo, está todo documentado y está todo bastante bien explicado. Así, no es simple de entender así en una primera lectura, pero está documentado. Entonces, cosa de que a veces los proyectos open source no suelen estar tan bien documentados. Este sí está documentado y bueno, creo que eso está bueno para mencionar. Así que bueno, nada, eso es todo de la charla. No sé si quieren preguntar algo. Abrimos, sí. Hola. A ver. ¿Me abrís el micrófono para preguntas? Por favor. Buenas. Bueno, gracias por la charla. Te quería preguntar por el tema del soporte para otras herramientas respecto a si está solo limitado para herramientas open source o también, por ejemplo, uno puede poner un Burp o alguna otra tool que sea de pago y cargar una licencia y usar eso para hacer todo el chain analysis. Sí, se pueden agregar, así, los que están agregados son los que han agregado más que nada los desarrolladores del producto. Pero esto, al ser un proyecto open source, permite integrarse con un montón de otras herramientas que, así, simplemente tenés que entender un poco la lógica del programa y lo puedes integrar vos. Entonces, incluso está documentado cómo agregar un escáner. Está todo explicado en parte de la documentación para un poco, por si alguien quiere, por ejemplo, agregar Burp Suite. O incluso hay algunas herramientas que creo que son pagas, que están dentro de la suite. Pero bueno, nada, es simplemente uno tiene que entender un poco más la herramienta, más en detalle, y crear una integración. Y después te quería hacer otra pregunta que tiene que ver con el tema de justamente qué es lo que uno puede escanear. O sea, sí o sí, lo que hace Secure Code Box es arma todo ese clúster con Kubernetes para tener las herramientas disponibilizadas y después poder escanear algo externo al clúster, o sí tiene que estar dentro del clúster. Las dos opciones pueden ser posibles. Por ejemplo, uno de los primeros ejemplos que mostraba estaba escaneando un sitio web, scanme.enma.org, que es un sitio web externo. Bien, entonces vos podés, simplemente es donde Secure Code Box usa Kubernetes para montar la infraestructura. Después vos podés realizar scan dentro del clúster, que es una funcionalidad que también tiene, pero puedes realizar análisis externo. Gracias. No sé si alguno tiene otra pregunta para hacer. Bueno, gracias.